Radio. Estamos de regreso. Koinonia Radio, 1420 AM. Participa en este programa a través de la línea telefónica 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en la República Mexicana. La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Mis hermanos y hermanas en el corazón de Jesús, en el corazón de María, nos encontramos nuevamente aquí en esta catequesis de la conversión y sabemos que es un momento oportuno para practicar este sacramento de la reconciliación, puesto que estamos ya caminando con el inicio del año de la fe, porque el Santo Padre abrió este año de la fe con una misa para renovar nuestro compromiso bautismal, para aplicar y vivir nuestra fe, no solamente de palabras, sino de obras, para que todos nuestros sentimientos y nuestros pensamientos estén dirigidos a esa renovación y esa búsqueda de la fe y ese crecimiento en la fe. También estamos caminando ya con el inicio de nuestro año jubilar y vamos ya este domingo próximo a comenzar a vivir el otro ciclo, nuevo ciclo litúrgico para continuar caminando en el crecimiento y en la búsqueda a Jesús. Es por eso que estos tres acontecimientos importantes en nuestra fe católica nos invitan a que nos convirtamos, a que nos acerquemos al sacramento de la confesión. Nadie está exento de pecado. Nadie está limpio. Ni el que dice que no se mete con los demás y que no roba y que no mata. Hagan un acto verdadero de humildad y acérquense al sacramento de la confesión. Como jefe eclesial de la liturgia diocesana aquí en Tijuana, he convocado a todas las parroquias a que asistan a un acto, a una celebración penitencial que vamos a hacer en mi parroquia el próximo viernes a las 7 de la noche, en donde invitamos a que se acerquen a hacer una celebración. Recuerden que hay celebración de cada sacramento y el sacramento de la confesión también tiene una peculiaridad en su celebración. No es la Eucaristía, es una celebración de la penitencia, con lecturas, con cantos de meditación y después con ir a confesarnos ante un sacerdote. Invito a mis hermanos sacerdotes a que también envíen a sus fieles a esta celebración en el Rubí, ahí en la iglesia María, Madre de la Iglesia, en esta parroquia, para iniciar el Adviento juntos. Porque después de esa celebración vamos a tener una adoración nocturna que tenemos cada mes ahí en la parroquia. Esta adoración con todos los grupos que hay en esta parroquia, todos los que participan en pandillas, en adolescentes, en jóvenes, en adultos, en renovación carismática, en misioneros, en talleres de duelo, en otras actividades, acción católica. Entonces tenemos ahí estos grupos que ya van a estar al cargo de velar 1 hora en la noche para estar haciendo guardia y vigilia de oración ante el Santísimo Sacramento.
Y estos grupos, muchos de ellos ahí en la parroquia, llevan sus sleeping bag, llevan sus tiendas de campaña, llevan sus cobijas, y ahí se quedan toda la noche, cantando, mirando películas bíblicas, películas de vidas ejemplares, películas constructivas, o cantando, o descansando, pero estando allí cerca del Santísimo. Así que invito a todos los que quieran asistir a este campamento de oración que empieza después de la celebración penitencial. Así que es un momento propicio, el Adviento, para prepararnos a la llegada del Rey, de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Así que debemos de estar siempre alertas. Olvídense de las tonterías que andan diciendo que ya falta un mes para que se acabe el mundo. Olvídense de esas alucinaciones de algunos que quieren infundir pánico. Es cierto que el Evangelio el día de hoy y en estos días ha estado hablando acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre, especialmente hoy en la lectura del Apocalipsis y en el Evangelio, en el que Jesús dice, todo será destruido. Por supuesto que aquí no es para siempre nada, ni los poderes de este mundo, ni la vida que tengamos, ni los bienes que hayamos adquirido, no son para siempre. Simplemente Jesús nos invita a tener la confianza puesta en Él, a vivir siempre en la esperanza, a estar siempre prendiendo la llama de la fe, con el sacramento de la penitencia, acercándonos a la comunión y a la oración. Una oración que debe ser personal y no solamente nos invita nuestra Madre, la Iglesia, a hacer oración en cada momento. Desde que amanece, en la bendición de los alimentos, antes de comenzar un trabajo, los quehaceres, ya después dar gracias en la noche, hacer nuestro examen de conciencia, pedirle perdón a Dios de una jornada que hayamos metido la pata, que hayamos hecho algún daño, hasta con el pensamiento. Y es un continuo estar orando, es un continuo estar en diálogo con el Creador, en diálogo con nuestro Padre Dios. Jesús nos ha dado esa enseñanza, nos ha dejado esa muestra. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que nuestro único modelo y nuestro único maestro a seguir es Él. Maestro de oración, maestro de humildad, maestro de sencillez. Vamos entonces con esta invitación a continuar siempre pensando cómo debo de agradar cada día más a Dios. ¿Con qué obras demuestro a Dios que lo amo? Hablamos entonces ya en una sesión pasada con qué frecuencia debemos confesarnos. Entonces, debemos celebrar en el sacramento de la confesión nuestro arrepentimiento y conversión y la misericordia de Dios solo cuando tenemos pecados mortales. Cuidado con los que dicen que no tienen pecados mortales y no tienen que pedirle perdón a Dios de nada. Tenemos muchas ocasiones para celebrar nuestro arrepentimiento y conversión y la misericordia de Dios que nos perdona de nuestros pecados veniales, como por ejemplo en la Santa Misa. Sin embargo, ya les decía, el sacramento de la confesión es un momento especial en que Dios, a través de su iglesia donde dejó sus sacramentos, de modo más individual, el perdón y gracias especiales para decir no a los pecados no solo mortales, sino a los veniales, principalmente los más graves y los más arraigados en nosotros. Hay quienes tienen que dejar los vicios que van afectando su salud y que van afectando su vida. El estar tome y tome soda siempre, el estar comiendo golosinas y chucherías todo el día, el tener el vicio del cigarro y no poderlo dejar, el tener para algunos el vicio de la droga y del alcoholismo. Háblese de cualquier vicio, son adicciones. Incluso hay adicción a la computadora, al internet, al chat, al Facebook, todos esos que le quitan a uno el tiempo. Hay quienes
por estar metidos allí en la computadora o en sus jueguitos esos ahora del Wii, de todos esos que andan por allí, en lugar de estar estudiando, en lugar de estar leyendo lo constructivo para ir forjando su futuro, perdiendo el tiempo con los amigos, con las amistades, con los correos esos a veces tan insulsos e inocuos de vacíos de nada, vacíos de pura palabrería, pura tontería. Así que las adicciones son pecados veniales. Es que yo me la paso 4 horas en la computadora y es que en el internet porque tengo que hacer la tarea. Es mentira. Para hacer la tarea a veces se necesita muy poco la computadora y todo lo demás tiene que ser investigación ya de uno. Así que no solamente los pecados mortales, sino los veniales y los más arraigados en nosotros. Por otra parte, debemos celebrar la penitencia no como un acto aislado, sino como parte de todo un proceso continuo y renovado de conversión. Dice el Sacrosanctum Concilium, como toda la liturgia, el sacramento de la penitencia debe ser cumbre y fuente de una vida de constante conversión. Así que es cierto que en nuestras parroquias aprovechamos los momentos en que los tenemos allí en el culto y en la oración dominical, en familia o con los jóvenes o con los adolescentes o todos participando y en muchas ocasiones nosotros tenemos que ser oportunos para ofrecerles el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía a la vez. Como decíamos, no se deben de juntar 2 sacramentos, pero nuestra realidad no le está pidiendo. Sin embargo, tenemos que abrir estos espacios como el que les estoy haciendo la invitación este viernes a las 7 de la noche en María, Madre de la Iglesia, en el fraccionamiento del Rubí. Este momento especial para reflexionar sobre mi vida, sobre mi corazón, que es lo que llevo, sobre los pecados más arraigados, sobre las adicciones o vicios que tengo, y pedirle perdón a Dios sobre eso. Entonces, toda la liturgia nos va a estar siempre recordando que debe de ser cumbre y fuente de una vida constante de pedir perdón y de conversión. Así que el sacramento de la penitencia es un medio para reconocernos y encontrarnos sin máscaras en nuestra propia realidad de pecado. Somos ahora pecadores y no solo lo fuimos antes. Así que nos ayuda a formar nuestra conciencia y nos impulsa a ser también nosotros misericordiosos con los demás. Y en unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor.
Regresa a Tijuana el exateo Dr. Ricardo Castañón con la conferencia Cuando la palabra sana. Sábado 1 de diciembre, 6 de la tarde, auditorio del Colegio La Paz, Colonia Hipódromo. Para mayores informes llame al 971-0557 y 379-1431. Presencia invita. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 7 de la tarde, 16 minutos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Y si nuestra conciencia no nos acusa de haber hecho algo malo, voluntaria o conscientemente, ¿debemos seguir confesándonos con frecuencia? Para muchos que han perdido la conciencia, han perdido la noción del pecado, puesto que la sociedad se ha encargado de que no tengamos esta conciencia delicada, humilde, de pedirle perdón a Dios. No todo es pecado, pero no todo está permitido. San Pablo nos va a recordar que para el cristiano puede probar de todo. Y sí, dice, todo está permitido para el cristiano, pero tiene que saber qué es lo que le conviene para su salvación. Y para los que están en este proceso de madurez, debe de haber una conciencia. Así lo recomiendan muchos directores espirituales, estos grandes hombres de la mística, de nuestra fe católica, que nos hacen entrar en cierto modo a un ritmo ya más cercano a Dios. Nos recomiendan que tengamos la delicadeza de ser otros ante Dios. Y así lo han hecho muchos santos, teniendo presente que el que dice no tener pecado se engaña y no dice la verdad. Esto lo tomamos de Primera de Juan 1:8. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Sin embargo, es evidente que no hay que inventar pecados para poder confesarse. Cuando el Papa Juan Pablo II da en ese sínodo de los obispos de 1985 la aprobación de que salga a la luz el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, era lo que los medios de comunicación quisieron empañar, que la Iglesia está dedicada nada más a andar inventando pecados donde no hay y haciendo que la gente no, hasta cierto punto, caiga en este engaño de que no hay pecado, todo está permitido, todo se puede. Entonces, no es que la Iglesia invente pecados. El mismo Jesús hoy nos lo recuerda en el Evangelio de Lucas. ¿Qué hambres, terremotos, epidemias? Para nosotros ahora tsunamis, una nación contra otra nación, guerras, violencia, narcotráfico. Dice Jesús, todo esto tiene que suceder, pero todavía no es el fin. ¿Por qué dice Jesús que todo esto tiene que suceder? Porque el corazón del hombre está muchas veces más inclinado a cometer graves pecados. Desde su corazón comienza a plantear una vida de pecado en la ambición, en el poder, en el dominio, en la acumulación de riquezas, en el reconocimiento ante los demás, y viene la envidia, viene la soberbia, en la injusticia de la avaricia, de acumular sin importarle si otros tienen más necesidad, de aumentar precios, de robar, de mentir, de engañar. Entonces,
Claro que Jesús sabe que nuestro corazón está también lleno de injusticia, lleno de pecado. Por eso nos invita a que estemos en constante vigilia de oración. Entonces, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y ya lo estamos viviendo. Terremotos, tsunamis, inundaciones, calentamiento de la tierra, narcotráfico, incluso ya en pequeñas proporciones, narcomenudeo, contrabandos de muchas especies para la competencia de la mercadotecnia, trata de personas, tráfico de armas. De muchas maneras se está dañando cada vez más y más nuestra humanidad, nuestra ciudad, nuestra República Mexicana, nuestro planeta. Entonces Jesús dice, claro que todo se va a destruir. Se van a destruir aquellos que construyeron grandes mansiones y grandes cantidades de dinero. Se les va a destruir todo lo que ellos pensaron que era para vivir esta vida para siempre, sus cirugías estéticas y cómo prolongar la vida cada vez más. Se les va a destruir sus castillos de arena. Todos los que construyeron aquí pensando que iban a permanecer hasta la eternidad, se van a llevar un gran descontento. Así que Jesús nos hace conciencia de que todo esto tiene que pasar. Todo lo que está sucediendo mientras no haya una verdadera conversión al Padre, a su ley, a su amor, a su voluntad. Así que es evidente que la sociedad, al haber la voz profética de la iglesia, va a querer empañar esta voz profética y la iglesia tiene que hablar con más fuerza. Estos pecados sociales, estos pecados internacionales de los países más poderosos que se valen de la pobreza de los países más del tercer mundo, más pobres, y cometen tantas injusticias para acumular más poder y más riqueza. Así que la iglesia no inventa pecados. Ya Jesús lo había anunciado. Todo esto tiene que suceder y tiene que cambiar también. Realmente podemos llegar a decir con sinceridad que ya no matamos, ni robamos, ni fornicamos, etcétera, ni hacemos ningún mal al prójimo por malicia, e incluso puede haber alguien que jamás lo ha hecho. Más todavía, podemos llegar a tal punto que ya ni siquiera estemos dejando de hacer el bien cuando somos conscientes. En este caso se puede decir que ya no estamos pecando en el sentido exacto de la palabra. En esta situación lo importante es celebrar el sacramento como sacramento de la conversión. Todos estamos muy lejos de ser perfectos como el Padre Celestial, como dice Mateo 5:8. ¿Perfecto? Bueno, solamente el Padre. Sean perfectos como el Padre Celestial. Bueno, solamente Él. Jesús jamás considera a nadie bueno. Y no lo dice en esa expresión. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, porque si un hijo le pide al papá pan, no le va a dar una piedra. Si le pide carne, no le va a dar una culebra. Y si le pide otra cosa, no le va a dar un alacrán. Le va a dar lo mejor, le va a dar lo bueno. Entonces, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará a sus hijos, a quienes se lo pidan? Sean pues perfectos como el Padre Celestial es perfectos. Entonces, comparándonos con su paciencia, su misericordia y su bondad en Lucas 6:38, nosotros todavía somos duros de corazón con el prójimo. Ante su sabiduría estamos muy lejos todavía de tener en cuenta todos los principios que deberían gobernar nuestra conducta. Unos principios que deben de ser humanitarios. Que Jesús nos va a decir, sean sensatos, no insensatos. Al tener la sensatez, podemos saber que el otro es igual en todo, sin distinción de raza, sin distinción de clase social, sin distinción de género. El otro es
igual en derechos, tiene igualdad de dignidad, igualdad de todo. Ante su unidad y armonía estamos muy distantes de ser hombres de una pieza, católicos que verdaderamente sepan decir sí a Dios. Y el Apocalipsis nos lo ha recordado en estos días de la semana pasada que hemos estado leyendo, que a Dios le gustaría que fuéramos o tibios, que a Dios le gustaría que fuéramos o calientes o bien fríos, pero no tibios, porque los tibios Dios los vomita. Así que ante su unidad y armonía estamos muy distantes de ser hombres de una sola pieza, pues aún somos incoherentes y estamos desequilibrados. Otro gallo nos cantaría, dice el refrán, si verdaderamente fuéramos católicos de una sola pieza. No somos la imagen fiel de Dios, como lo dice Romanos 8:29 o Génesis 1:27. No hemos llegado a la estatura del hombre perfecto, el Hijo del Hombre que es Cristo, Colosenses 1:28 y Efesios 4:13. A fin de cuentas, tenemos mucho que cambiar. Tenemos tantas cosas que perfeccionar y en el sacramento de la confesión debemos celebrar nuestro deseo y nuestra necesidad de conversión, reconociendo nuestras lagunas mentales que a veces tienen algunos, es decir, tantos pecados o al menos tantas faltas de omisión y también nuestras malas inclinaciones, para así tener la gracia de la conversión y de una curación espiritual más plena. Mientras más mansos y humildes seamos, más reconoceremos nuestros pecados. Según esto, no deberíamos esperar caer en el pecado para ir a confesarnos, sino más bien deberíamos irnos a confesar cuando queremos convertirnos, aunque no hubiéramos pecado en el sentido estricto de la palabra. Así que puede uno dolerse de haber hecho algo mal y al mismo tiempo no reconocerse pecador, pero sí necesitado de conversión. Sí, por ejemplo, cuando hiciste algo que dañó al prójimo, pero que lo hiciste sin querer o sin poder evitarlo. Este dolor puede llevarte a hacer lo necesario para no volver a repetir la acción. Aunque de por sí no deberíamos confesar el mal que no hicimos voluntariamente. Sin embargo, algunos pueden sentir necesaria la confesión, porque detrás de ella puede estar el reconocimiento general de muchos pecados de omisión. En unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Moriplus Cápsulas. Algunos usos medicinales de la moringa son antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, artritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Es inadmisible la afirmación de que el DIU no es abortivo, cuando las mismas revistas especializadas y hasta la Organización Mundial de la Salud, en sus informes al respecto, así lo reconocen explícitamente. Tanto es así que mientras fue ilegal el aborto, fue prohibida su comercialización e implantación en los mismos Estados Unidos. ¿Cómo puede pretender este mundo el respeto de los derechos humanos si se excluye a los no nacidos de su aplicación? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso,
Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962, con LADA 664 en México, y desde Estados Unidos marca 866-228-4305. Son las 7 de la tarde, 31 minutos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que puede uno dolerse de haber hecho algo mal y al mismo tiempo no reconocerse pecador, pero sí necesitado de conversión. Aunque de por sí no deberíamos confesar el mal que no hicimos voluntariamente, sin embargo, algunos pueden sentir necesaria la confesión, porque detrás de ella puede estar el reconocimiento general de muchos pecados de omisión, es decir, de cosas que uno debería haber tenido presentes al actuar y que no llevó a cabo. En este sentido se puede interpretar la frase de San Juan que dice: quien afirma que no tiene pecado y no tiene pecados es un mentiroso. Primera de Juan 1:10. Tanto el reconocimiento del mal que se hizo, aunque no haya sido voluntario, como el dolor de corazón de haber causado el mal, son útiles para mejorar la propia vida cristiana. En la humildad vamos creciendo, en la sencillez y en la mansedumbre vamos madurando. Esto nos puede servir para entender que la conversión exigida al cristiano no se reduce a que deje solo el mal voluntariamente admitido, sino también busque alejar de sí el mal hecho de forma inadvertida. El cristiano no debe contentarse con no ser culpable. Es que yo no soy culpable, alguien puede decir, por no haber hecho el mal, queriendo, sabiendo y pudiendo, sino que debe tratar de hacer el bien de forma cada vez más extensa y más profunda. El cristiano no puede decir, un católico íntegro de una sola pieza no puede decir, yo no cometo pecado porque yo soy ignorante, o porque no me doy cuenta de lo que hago, o porque no soy capaz de hacer tantas cosas buenas que se exigen, o porque no me educaron, etcétera. Sino el católico de una sola pieza tiene y debe tratar de ganar terreno en la libertad, en la conciencia y en la capacidad de hacer el bien. De lo contrario, eso sería su primer pecado. Y como estamos también celebrando el año de la fe, ya habíamos comenzado con una catequesis de un pequeño resumen de nuestra fe cristiana, tan extensa siempre, tan profunda, tan llena de contenidos, porque es el depósito de la fe lo que tiene nuestra Santa Madre Iglesia y que nos da como alimento para crecer. Habíamos dicho algunas características de esa fe cristiana: está al alcance de todos, es razonable, es fruto de revelación, es comunitaria, es inseparablemente creencia en unas verdades y actitud de confianza en Dios, es un evangelio, es humanista, es respetuosa de la libertad del hombre, es histórica, es conjuntamente una manera de ver, de vivir, de celebrar la vida. Y habíamos comenzado con esta primera característica: la fe cristiana está al alcance de todos. Y la primera característica de la fe cristiana, decíamos, es la sencillez. Lo verdaderamente fundamental del cristianismo está al alcance de todos. Desde el barrendero, el paletero, que tiene su puesto en la calle, hasta el que tiene su negocio y el que tiene su profesión y sus títulos. Está al alcance de todos. Precisamente la señal de la venida de Cristo, del verdadero Mesías prometido por Dios, como lo vamos a empezar a reflexionar en este tiempo de Adviento, es, según el mismo Jesús lo hizo notar, el que los pobres sean evangelizados.
Lucas 7, 18, 22. En el ciclo C vamos a tener la reflexión dominical de acuerdo a cómo nos lo presenta ahora el evangelista Lucas. El evangelio llega no solo a los letrados, sino a la gente sencilla e incluso ignorante. Aquel pasaje que nos dirá Lucas 10, 21, Jesús, lleno de alegría y lleno del Espíritu Santo, bendijo a Dios porque los sencillos podían entender todo el significado de su mensaje. Gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Lucas 10, 21. Y no porque los sabios tengan un pecado, sino porque a veces su soberbia en el conocimiento que han adquirido en su vida los hace velar esta verdad de Cristo. Les pone un trapo en sus ojos de la fe para no entender estas cosas. Claro que las entienden, pero no quieren aplicarlas y ponerlas en práctica. Esto quiere decir que también los grandes misterios de la fe cristiana, como por ejemplo la encarnación, la Trinidad, la Eucaristía, pueden ser comprendidos por todos en lo fundamental. La liturgia habla por sí misma. Muchas veces pecamos los sacerdotes de querer hacer demasiado expresiva nuestra Eucaristía, nuestra homilía, y como dicen vulgarmente por ahí, le queremos echar más crema a nuestros tacos y exageramos mucho en la celebración de nuestros sacramentos. La liturgia, déjenme decirles, querido pueblo de Dios, la liturgia habla por sí misma. Aunque el sacerdote puede contribuir, pero la liturgia es rica en contenidos, en símbolos y en signos que nos muestran una fe en esos grandes misterios. Piensen en cualquiera de los sacramentos. Imagínense celebrando cualquier sacramento que se les venga a la mente, de los 7 que tenemos. Y sepan que, claro que el hombre contribuye, pero Dios actúa en las cosas más sencillas. Y la liturgia, celebrar los misterios y celebrar la liturgia es la cosa más sencilla. No tiene más complicación y solamente es celebrarla junto a la asamblea, junto con el que va a recibir cualquier sacramento. Habla por sí misma la Eucaristía, habla por sí misma la penitencia, habla por sí mismo el bautismo. Los sacramentos hablan por sí mismos porque ya Dios ha hablado y nos sigue hablando. Entonces hay quienes se esfuerzan por andar haciendo cosas, sobre todo en la homilía. No, ya la palabra de Dios por sí misma nos está diciendo qué es lo que nos pide. No necesita que entremos en chistes y en tonterías a veces que no vienen al caso, y haciendo un espectáculo y un show tan degradante de nuestra celebración, cuando alguien no ha preparado su homilía y dice tantas tonterías en tan pocos minutos. Y el pueblo de Dios tiene que aguantar estas cosas. Nuestra liturgia se entiende a sí misma. Los misterios, los grandes misterios de la fe cristiana pueden ser comprendidos por todos en lo fundamental y no son puras palabras vacías que no significan nada. Es erróneo decir que estos misterios no pueden ser entendidos más que por unos cuantos. Quizá lo que no se puede entender son las explicaciones que se dan como si fuéramos los grandes teólogos. Por otra parte, decir que no podemos explicar plenamente cómo es posible algo o por qué sucede no es lo mismo que decir que no entendemos lo que sucede. En la vida diaria hay muchas cosas que no podemos o no podíamos antes explicarlas, y sería o hubiera sido una estupidez el negar los hechos o decir que nada entendemos solo por no poder contestar de manera precisa determinadas cosas. Por ejemplo, ¿por qué me amas y hasta sientes antipatía por mí? ¿Cómo apareció la vida en el universo? ¿Cómo es posible que Dios sea justo y perdone a la vez? ¿Qué es la hermosura? ¿Qué es la belleza? ¿Cómo es posible que haya sucedido esta curación? ¿Qué es la vida?
¿Por qué se enciende la luz al conectar un foco? Dice un dicho filosófico, contra los hechos no valen argumentos. Ya no hay más justificación que los hechos que hablen por sí mismos. En nuestra vida lo vivimos. Cuando una persona trata de justificar sus acciones cuando son malas, y por más que hable y por más que diga, pero los hechos dicen otra cosa. Una persona que no ama a otra, sus hechos mismos lo van a decir. Una persona que ha hecho daño a otro, sus hechos mismos hablan. Ante eso no hay argumentos, o el dicho popular, si te digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Los teólogos, los filósofos y los científicos, cada uno a su cierto nivel, tratan de explicar a veces inútilmente todos estos hechos inexplicables, pero no saberlos explicar no da motivos para negarlo. Así que junto con lo anterior podemos afirmar que las cosas de la fe no son para mantenerse ocultas, ni para reservarlas a unos cuantos ungidos y escogidos. Si son cosas que llamamos reveladas por Dios, para eso son reveladas, para darse a conocer, no para ocultarse. Esto significa que la iglesia no puede convertirse en una sociedad, decíamos ya en la plática anterior, no es una sociedad secreta como la masonería. Cristo lo exigió claramente a sus apóstoles: lo que yo les digo en la oscuridad, ustedes díganlo a la luz pública. Lo que yo les digo al oído, proclámenlo desde las azoteas. Mateo 10:27. Podemos decir que ni la verdad ni el bien tienen vergüenza de presentarse desnudos para que todos los vean. Mientras más cerca está uno de la mentira o de la presunción, que es una especie de mentira, y del mal, tanto más trata uno de encubrirlos con ropajes falsos. Como dice Jesús, el que obra el mal aborrece la luz, pero el que obra la verdad se acerca a la luz. Juan 3:20 y siguientes. Por eso San Pablo afirma que los cristianos no somos de la noche ni de las tinieblas. Al contrario, somos hijos del día. Primera Tesalonicenses 5:5 y siguientes. Comentamos en otro momento más. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Aunque sea de paso, también digamos con respecto a lo que estamos comentando, que también es muy conforme al cristianismo el que el Papa Juan Pablo II haya pedido públicamente perdón por los pecados de la Iglesia. Puesto que Jesús se encarnó, quiso dejar su obra en manos humanas. Y los humanos no somos perfectos, pero somos perfectibles. Y por eso Jesús nos invita a ser perfectos, es decir, perfecciónense cada día. No estamos acabados, somos en la creación los seres o las existencias, el ser en cuanto tal,
que no estamos acabados. Está acabado los planetas, los animales, los minerales, y los vegetales tienen un proceso ya natural. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y lo mismo que hacía hace millones de años un insecto o un animal, un cuadrúpedo, un mamífero, lo seguirá haciendo. Si una abeja construía panales o cosas bonitas hace miles y millones de años, lo seguirá haciendo hasta nuestros días. El hombre es el único ser que no está acabado. La persona del ser humano no está terminada. Cada uno tiene que terminarla, cada uno tiene que perfeccionarla cada día. Así que la iglesia está en proceso de santidad, de conversión y de presentar el mensaje de salvación. Pero está puesta en manos humanas. Y a través de la historia ha habido muchos errores muy graves en contra de la moral, en contra de las sociedades, en contra de lo que ustedes quieran. Pero el Papa ha tenido ese tino de poder decir perdón por todas aquellas faltas que ha cometido nuestra iglesia. Y el Papa Benedicto XVI vuelve a recordar que estamos en un proceso de conversión y que pide perdón por todas esas faltas cometidas por la iglesia, en sus ministros, en su fuero interno y en su fuero externo también, en todos aquellos, a pesar de que algunos los hubieran querido tener siempre ocultos o enmascarados, sobre todo por tratarse muchas veces de sacerdotes, obispos y sumos pontífices. Es una verdad del cristianismo que no hay que ocultar, sino dar a conocer. El afirmar que en la iglesia de Cristo siempre habrá cizaña, mala hierba, y que por voluntad de Cristo solo hasta el final de los tiempos será eliminada, como nos lo dice Mateo en esa segunda venida de Cristo, Mateo 13:24. Mientras que llega ese día de purificación, hay que saber convivir, hay que saber practicar la virtud de la paciencia, hay que saber perdonar, no ser ingenuos, sino ser precavidos para no dejarse llevar por el mal. La constante invitación a que estemos en constante oración y en constante comunión con la iglesia, en sus sacramentos, con el prójimo y con Dios mismo, pues es para todos. Contrariamente al cristianismo, existen muchas otras creencias, especialmente de los llamados esotéricos, metafísicos, astrólogos, gnósticos, budistas, hinduistas, que según ellos está reservada a unos cuantos que llaman iniciados, es decir, gente que ha dedicado mucho tiempo en estudiar todo eso y que piensa que ellos son los únicos que han llegado o pueden llegar a lo que ellos llaman la sabiduría. Muchas de esas doctrinas emplean maneras de hablar o lenguajes crípticos y cabalísticos que solo pueden entender los que conocen la clave de interpretación, como pasa en las comunicaciones de guerra de los militares o de los niños para que sus compañeros no los entiendan, o mistéricos, que solo pueden entender los que conocen determinados misterios o acontecimientos escondidos para la mayoría, o también intelectualoides, que emplean palabras y modos de hablar difíciles para hacer pensar que están hablando muy sabiamente. Muchas de esas formas de hablar suenan frecuentemente a pedantería, a querer presumir. Porque cuando uno logra entender lo que ellos quieren decir, le sale a uno espontáneamente el dicho de que ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Eso querías decir. Entonces, no hay que desconocer que algunos escritores cristianos hablan también de una forma que pocos la entienden. Y evidentemente sería falso afirmar que esto es necesario porque solo así se puede expresar con precisión lo que nuestra fe nos enseña. Por supuesto que cuando algunos teólogos
hacen sus escritos y se elevan hasta la última morada. Hay quienes tenemos que bajar ese lenguaje para que nuestra gente, el pueblo de Dios, nos entienda, que eso sea accesible. Y esto también para nuestros hermanos sacerdotes que a veces hacen homilías que están tan fuera de la realidad y tan fuera de todo, que pues denota o que no preparan su homilía o que no saben lo que quieren decir. Pero eso no significa que sea así. Unas consecuencias o aplicaciones para la vida. Podríamos decir, hablas de las cosas de tu fe cristiana con términos precisos o muchas veces los haces de una manera cantinflesca, sin decir nada o sin entender nada. ¿Cómo podrías capacitarte mejor? Esto va dirigido también para muchos de los que trabajan con nosotros en grupos de apostolado, en grupos de crecimiento, en grupos de enseñanza, que tienen que capacitarse mejor. Habla, por ejemplo, de quién es Dios. Y el catecismo también, en ocasiones, el catecismo de la Iglesia Católica, hay que bajar algunos términos, pero en general está entendible. No hay nada oculto ahí en el catecismo. Para nuestra vida decimos, ¿sabes hablar de las cosas de tu fe cristiana con palabras y frases sencillas o solo usando palabras teológicas o especializadas que sabes que algunos no entienden? ¿Qué sientes cuando alguien habla así? Si el sacerdote, el que habla así cuando predica, ¿eres capaz de decírselo? Al leer la Biblia, ¿sabes preguntar las palabras o frases que no entiendes o prefieres quedarte sin entender? ¿Por qué? ¿Has buscado la forma de explicarles a tus hijos o a los niños las cosas fundamentales de tu fe de una manera que ellos entiendan? Y esto lo tenemos que decir, hermanos, porque las mamás o los papás, los padres de familia, se deshacen fácilmente de sus hijos. Algunos ingenuamente creen que mandando a sus hijos a una escuela privada y pagan por su educación, se los van a educar. Totalmente equivocados. Es un error pensar que en la escuela les van a educar a sus hijos, sabiendo que la educación humana, la educación civil, la educación social comienza en la familia, y la educación en la fe cristiana comienza desde los padres. Y también piensan algunos, deshaciéndose de sus hijos y deshaciéndose de esa obligación, que mandarlos a las parroquias o mandarlos a que tengan una clase de moral o de religión superior, así se van a componer sus hijos, sabiendo que la catequista, la persona encargada de la enseñanza, lo va a hacer, pero la primera persona que tiene que hacer que su hijo entienda todos los misterios de la fe católica en su doctrina son los papás, porque desde el bautismo que pidieron para sus hijos y el que recibieron a sí mismos, los está obligando. Padres, ustedes están pidiendo el bautismo para que sus hijos sean educados en esta fe católica y los tienen que hacer madurar, les tienen que explicar la Sagrada Escritura, les tienen que enseñar los sacramentos, les tienen que enseñar los pecados capitales, tienen que enseñarlos cada uno de los contenidos de nuestra fe, explicándoselos ustedes. Ya ahí está la tarea de las catequistas, pero yo creo que allí hay un gran vacío entre la enseñanza de la catequista al niño y la recepción de esa fe y de esa doctrina hacia el niño. ¿Por qué? Porque la catequista da lo mejor que puede, pero los papás echan a perder todo el trabajo de la fe y de la doctrina cristiana con sus hechos, con sus obras en la familia. Así que yo creo que ahí hay un pequeño vacío que tendremos que hacer un puente en que los papás tengan que involucrarse plenamente en la fe católica de sus hijos, porque no puede estar nada más al catequista le toca, al padrecito le corresponde, sino a los papás, la iglesia y el Estado y todos aquellos que contribuyen al crecimiento de la persona humana
de la educación integral y sobre todo de la educación en la fe. ¿Cómo les dirías, por ejemplo, a tus hijos en qué consiste la conversión cristiana? ¿Rezas oraciones que tienen palabras que ni entiendes solo por creer que aún no entiendas? Dios te oye, o porque piensas que lo que lees tiene una fuerza especial, así como mágica, como un conjuro para conseguir algo. ¿Por qué está correcto o incorrecto hacer eso? Por ejemplo, examina cuántas palabras no entiendes en las oraciones de la misa. Así que vayamos a las cosas más fundamentales y más sencillas, como Jesús nos dice, que seamos sencillos, mansos y humildes. Que Dios los bendiga. Busquen convertirse al Señor. Hasta pronto. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.